Buenas noches, bienvenidos al programa número 6 de Al Paso en esta cuaresma del año 2023. En programas anteriores hemos hablado con hermanos mayores, con cofrades, con hombres de trono, con las personas que ponen a las procesiones en las calles, a los sagrados titulares, en las procesiones de la Semana Santa. Pero hoy queremos hablar de la Semana Santa anterior al movimiento cofrade, lo que es realmente desde el punto de vista litúrgico y en el seno de la Iglesia Católica, el significado que tiene la Semana Santa. Naturalmente que para hablar de ello, personas autorizadas son las que tenemos hoy en el programa. Cuento con don Rafael Rodríguez Sainz de Roza, que es arcipreste de Marbella y Estepona, y además es párroco del Santo Cristo del Calvario. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos para compartir este ratito y prepararnos para la Semana Santa, que ya está ahí, ya está a un mes vista. Hay que decir que esta parroquia del Calvario cuenta con una larga trayectoria. Fue a finales de los años 60 cuando se crea, se erige canónicamente, pero no tenía templo, y era la capilla del único instituto de bachillerato que había, el Instituto Técnico, donde don José Miranda, que era el encargado de aquella capilla, se hizo cargo también como párroco del Calvario. Ahí estuvo un tiempo hasta que pasó a ser párroco de la Encarnación en la transición entre el fallecimiento de Monseñor Bocanegra y la llegada de don Francisco Echamendi. Posteriormente al Calvario llegaría don José Lebrón, que estuvo pues durante muchísimo tiempo hasta que llegó don Claudio Balbut, que un sacerdote rumano que se marchó en 2015 y dio el paso a don Rafael, que lo tenemos aquí esta noche. También nos visita Monseñor don José Antonio Sánchez Herrera, que es párroco desde el año 2020 de la parroquia de la Encarnación. Con anterioridad estuvo don José López Solórzano, anteriormente lo hizo don Francisco Echamendi, y Monseñor Bocanegra desde el año 1949. Es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Italia, de Roma. Entiendo que sabe latín y también italiano. Además, durante muchísimo tiempo estuvo al frente de los colegios del Obispado, de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, actualmente Fundación Victoria. Bienvenido, Pepe. Bien hallado, Paco. Ya sabes que tenemos una larga historia en común que me da mucha alegría estar esta noche contigo y con estos hermanos sacerdotes, que tú has dicho que somos expertos. Yo creo que expertos en oír, ojalá, y en servir, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Además, tengo que decir que don José Sánchez Herrera estaba predestinado a ser párroco de Marbella, sencillamente porque se ordenó el día de San Bernabé de hace 41 años. Exactamente. Y además porque mi abuela era de Marbella y yo siempre he venido, la primera vez que he venido a trabajar es ahora, pero siempre he estado de vacaciones, me la he pasado siempre en Marbella, me la he pasado muy bien. Y nuestro tercer invitado es don Francisco Javier Sánchez Cano Núñez, que es párroco desde el año 2016 de la parroquia de San Pedro de Alcántara, esa iglesia primitiva que ya el Marqués del Duero pues vio que su nuevo pueblo necesitaba tener el auxilio espiritual y necesitaba una iglesia. La construyó, se inauguró en el año 1869. Después, durante la Guerra Civil, sufrió graves desperfectos, se rehizo y desde el año 1944, creo que es, se erigió en parroquia. Allí estuvo durante muchísimo tiempo don Francisco Espada Gallardo, que posteriormente vendría a Marbella, falleció justamente en el altar de la iglesia del Calvario. En San Pedro también posteriormente estaría don Federico Cortés, don Leandro Botello Carrasco, y ahora tenemos a don Francisco. Bienvenido. Muchísimas gracias. Franciscano. Sí, en el corazón y ahora diocesano, pero en el corazón siempre franciscano. Y además, en cierto modo, también perote, porque estuviste 19 años de párroco en Ávila. Sí, así fue, 19 años, un tercio de vida. Bueno, pues hecha esta presentación, podéis hablar cuando queráis, no hay necesidad de que yo haga ninguna pregunta, interrumpiros, etcétera. Y yo lo primero que preguntaría, al estilo de un alumno, que yo recuerdo en el colegio una vez que nos visitó don Antonio Dorado, que era el obispo, toledano también, al igual que don Francisco, y que un alumno le preguntó que un obispo para qué servía. Y yo pregunto, ¿para qué sirve un arcipreste y para qué sirve un monseñor? Bueno, pues un arcipreste sirve sobre todo, lo hablamos antes, al final es como un delegado de curso más o menos.
que sí, un poco para coordinar, ¿no? Somos, en esta zona como párrocos, creo que somos 12 párrocos, luego a nivel de sacerdotes jubilados, de la prelatura del Opus Dei, somos como 20 sacerdotes en esta zona. Entonces, pues bueno, hay mucho trabajo de coordinación entre los sacerdotes, poner cosas en común, estudiar juntos, también compartimos una misma misión, aunque cada uno está en su feudo, en su parroquia, en su iglesia, pero bueno, somos conscientes de que la iglesia es universal, todos empujamos hacia Jesucristo, hacia el Señor, nos ayudamos, nos coordinamos y bueno, el arcipreste sobre todo es una especie como delegado de curso, un encargado que el obispo pues dice, pues mira, tú vas a coordinar el grupo, también va aquí en Málaga nos dan atribuciones para confirmar y bueno, como yo también soy párroco y no doy más de sí, pues por ejemplo el padre Paco me ayuda en San Pedro, el padre José Carlos en Estepona y bueno, yo creo que todo un trabajo desde la hermandad, desde una misión común y bueno, la verdad que nos llevamos muy bien. Y luego también el que está arriba un poco, el que tiene que azuzar un poco, ¿no? Tiene que empujar, porque eso es así, siempre que... No tienes que mandar muchas copias de eso de luego hablarás en clase. No. Sí, de convocar para las reuniones, pasar las informaciones del obispo. Y bueno, la verdad que es una misión muy bonita, sobre todo yo creo que para mí, se lo decía el otro día a don Jesús, que me encontré con él, y yo creo que es muy gratificante, ¿no? Estar cerca de los sacerdotes, yo siempre digo, mira, yo cada vez que veo un sacerdote es un milagro de Dios, porque ver la vocación al sacerdocio es un gran milagro de Dios, responder a Dios que nos llama a servirle, a servir al pueblo de Dios, es una cosa tan bonita, dura también, pero algo tan maravilloso, y yo cuando contemplo a mis hermanos, pues realmente es algo que también me llena el corazón, me ayuda, a veces también me enfado también, cuando no me... Pero realmente es muy, muy, muy bonito, es muy gratificante, es un servicio precioso y bueno, como toda la iglesia debe rotar, ¿no? Ahora me toca a mí y luego pues le tocará a otro, ¿no? Son servicios rotativos y gracias a Dios, pues mira, ahora me ha tocado esta misión y me enriquezco, ¿no? Al igual que nosotros nos enriquecemos cuando escuchamos a nuestros fieles, también nosotros nos enriquecemos con nuestros testimonios entre nosotros. Y un monseñor es un cargo honorífico, es un gesto de cariño de la Iglesia, es decir, el Papa que... y ahora en concreto es la única distinción que ha quedado y tiene que tener más de 65 años y haber tenido un camino de servicio a la Iglesia que el Papa considere que es el adecuado. Pero vamos, no da más nada ni yo me lo creo en ese sentido, es decir, que en otra época quizás donde los honores eran, hoy somos todos, yo creo que siempre, pero ahora mismo no hay nada que nos distinga, sino sencillamente la fraternidad que vivimos y el servicio común que compartimos, ¿no? Y sencillamente es un gesto de cariño de la Iglesia hacia mi persona, que yo creo que se lo merecen todos los que lleguen a 65 años, vamos. Y el cura Paco de San Pedro de Alcántara, ¿cómo fue el aclimatarse a una nueva parroquia? Que entiendo que entre Álora y San Pedro alguna diferencia habrá, ¿no? ¿Cuál sería la seña de identidad del pueblo cristiano sanpedreño? Naturalmente que hay diferencias. Yo creo que entre todas las parroquias también, entre las más cercanas. Entre esta parroquia de este mundo casi marítimo, aunque San Pedro de Alcántara vive un poco de espaldas al mar, pero es marítimo, y una parroquia de interior, pues hay diferencias entre la gente, entre aquello que vive en cada persona, y por tanto, a lo mejor hasta en sus formas de relacionarse. La relación entre un pueblo de interior más pequeño que Sálora, aunque sea una población grande, pues más de conocimiento entre todos. Claro, aquí hay mucha gente de fuera. La parroquia, la gran diferencia, yo creo que tiene que ver con lo mismo. Quienes acuden a la parroquia son muchos de los que viven en el pueblo, claro, de los que han sido de siempre a lo mejor hace 50 años, porque la población es también relativamente nueva en cuanto a los que han venido, pero mucho más en cuanto a las últimas oleadas, que son generalmente muchos jubilados de fuera,
bastantes extranjeros. Entonces, la población es multiétnica y hay de todos los colores, lenguas, como dice el Apocalipsis, de todas las razas, lenguas y naciones. Esa es la mayor diferencia, aunque ahora mismo hay extranjeros en todos lados. Pero claro, el otro día pues, la comunidad filipina me decía, es que son más de 1000 los filipinos que hay en el entorno de aquí, esta zona de la Costa del Sol. Y si vamos sumando los ecuatorianos y los venezolanos y los colombianos, hay muchísimas personas de todos sitios. Claro, esa es una diferencia grande con todos los pueblos de interior. Sí, pero que la comunidad filipina tuvo un acto muy bonito hace un par de años, ¿fue, no? Efectivamente, ¿O 3? sí, con motivo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, y coincidió también que ellos celebraron durante la Vuelta de Magallanes, cuando él llegó a la isla de Cebú, que fue en marzo de 1521, o sí, 21, cuando fue el 5º centenario de la cristianización de Filipinas, fue cuando la comunidad filipina, que tiene su sede en San Pedro, viene a veces al Calvario, pues invitaron al señor nuncio a que viniera a celebrar esa efeméride. Y la verdad que sí, es una comunidad muy activa, y la verdad que son muy católicos, tienen su misa dominical en San Pedro, a veces la celebra el Padre Paco, a mí me llaman a veces, vienen sacerdotes filipinos y bueno, muy activos. La verdad que tenemos unas parroquias muy cosmopolitas todas. He aprendido tagalo por lo menos, ¿no? Añaco. Añaco. Bueno, son expresiones de allá. Bueno, vamos a ser un poco didácticos, porque antes, cuando digamos España era un país oficialmente católico y en las escuelas había enseñanza religiosa obligatoria, pues todo el mundo tenía una especie de cultura general. Pero hoy día hay gente joven y no tan joven que realmente no sabe qué es la Semana Santa. Aunque parezca a estas alturas preguntar qué es la Semana Santa, vamos a intentar explicarlo. ¿Qué es la Semana Santa? Bueno, yo creo que fundamentalmente es el momento culmen del itinerario que cada año hacemos los cristianos. Es decir, el momento en que traemos al hoy pues, la muerte y la resurrección del Señor, que es la Pascua. Nuestra vida como cristianos nace precisamente de la Pascua del Señor, que la vivimos fundamentalmente en el sacramento del bautismo como sacramento iniciatorio y en el sacramento de la Eucaristía como actualización repetida, porque ese fue el deseo del Señor, hacer esto en memoria mía. Y si te das cuenta, la Semana Santa fundamentalmente empieza, bueno, el Domingo de Ramos con la entrada de Jesús de Jerusalén, pero sobre todo el Jueves Santo con la institución de la Eucaristía, el Viernes Santo, donde, digamos, veneramos la cruz y la muerte redentora de Jesús, y el sábado que estamos en silencio, como con María, esperando ese momento fundamental, que es el que celebramos en la noche de la Vigilia Pascual. Lo que llamamos Triduo Pascual. El Triduo Pascual, sí, realmente ese es el gran sentido. Y las procesiones tienen que ver con eso. Es decir, de alguna manera lo que se está celebrando en el templo, ya desde el barroco, a partir del Concilio de Trento sobre todo, se saca a la calle. Porque de siempre, no todo el mundo ha venido al templo, y la Iglesia siempre, como maestra y madre, ha buscado la manera de que llegara hacia afuera lo que dentro se celebraba. Sí, y eso es lo que hacen las cofradías, que tienen una tarea preciosísima, y es que lo que litúrgicamente se ha celebrado en el templo, ahora lo sacamos. Ahora que lo importante, realmente es una semana de 8 días. Es una semana de 8 días, sí, porque es de domingo a domingo, aunque el centro neurálgico de esa semana está en el jueves, en el viernes y en el domingo de resurrección. Sí. Sí, ciertamente, claro, lo de los 8 días está muy bien puntualizado, porque es que, claro, el 8º día, que es el día de la resurrección, es ya el culmen. Ya acabó la cosa, o ahí empezó lo bueno, que es que celebramos la resurrección. Ese es el centro. Y claro, pues culminar la Semana Santa con la celebración de la resurrección de Jesús, esa madrugada del sábado al domingo, y el domingo en la calle con la procesión del resucitado, es como manifestar también públicamente cuál es el centro de nuestra fe. Creemos en Jesucristo, que ha muerto, pero ha resucitado. Y a partir de ese día es que pues, se organiza todo el resto del año, sobre todo la Pascua, naturalmente, que la estamos saboreando durante 50 días,
pero todo el resto del año depende de esa fiesta. Por eso es el centro, la Pascua. Y la Pascua entendida como, sí, todo ese recorrido, pero ante todo el domingo de resurrección, que es nuestro paso de todo lo que nos hace sufrir en la vida a aquella esperanza de vida eterna y de felicidad sin fin que ya Jesús nos anticipa. Claro, yo creo que a nivel de lo que es la liturgia, para nosotros una palabra muy importante es la palabra participación, porque la liturgia, digamos, los fieles, el sacerdote no somos espectadores, no es un teatro, sino que desde el punto de vista que Jesús muere y resucita, Él nos brinda la salvación, Él nos da la posibilidad de compartir nuestra vida con Él, nos da la posibilidad de cambiar nuestro corazón, de mejorar nuestra vida cristiana, pues todos estamos llamados a la santidad, no simplemente de un voluntarismo, sino de un encuentro con el Señor, unirnos a Él. Entonces, pues las misas, las celebraciones, de alguna manera uno tiene esa experiencia de participar, estamos participando, no simplemente estamos visualizando, sino que entramos en el misterio, el Señor entra en nosotros, cada vez que vamos a misa, no simplemente escuchamos misa, sino que participamos en la misa. El sacerdote como ministro, que es el mismo Cristo, los fieles, desde su sacerdocio real, pues también participan, reciben todas las gracias que salieron del Calvario, de su pasión, de su resurrección. Entonces también es algo, digamos, interior. Yo creo que las procesiones están muy bien porque como que las procesiones como que nos llevan a la liturgia, nos preparan para ese encuentro con el Señor y luego, entonces yo creo que es como una ayuda mutua, ¿no? Yo creo que las procesiones nos ayudan eso a darnos cuenta de que estamos llegando a la pasión, a la muerte, a la resurrección, y en la liturgia participamos, entramos en contacto con Dios, con el Señor, con Jesucristo, y Él nos llena de su amor, de su misericordia, y nos ayuda a llevar todo lo que Jesús nos enseña a nuestra vida cristiana y a mejorar y a vivir en santidad dentro de nuestras posibilidades. Bueno, lo mismo que cada sacerdote tiene también su seña de identidad propia. Por ejemplo, don Francisco es franciscano, la orden franciscana. Don Rafael es próximo al Opus Dei, ¿no? Sí. Forma parte del Opus Dei. Él es sacerdote secular, podemos decir. Los tres ya somos sacerdotes seculares, bueno, sí, pero sí con orígenes diversos. Con orígenes diversos. Lo que quiero decir es que a la hora de enfocar la Semana Santa cofrade, entiendo que hay también matices diferentes a la hora de concebirlo de una o de otra manera, ¿no? Me gustaría saber qué opinión tiene cada uno de vosotros. Tenéis cada uno de vosotros. Bueno, yo de niño he nacido en Málaga, en el barrio de la Victoria, rodeado de parroquia, la mía propia, donde estoy bautizado, Santiago, con muchísimas cofradías, y no se entiende mi vida de niño y de joven, si en Semana Santa, viendo pasar procesiones, etcétera. No era muy cofradiero en el sentido de pertenecer a ninguna cofradía, pero sí he estado siempre, digamos, las veía, me gusta. A mí todavía el sonar de los tambores y las trompetas me crea una cierta alegría interior, porque me hace recordar muchos momentos vividos. Y después en mi familia, sobre todo mi hermano, que hasta hace poco ha sido hermano mayor de una cofradía en Málaga, la Cofradía de la Pasión, pues también nos ha hecho estar siempre muy cercano, muy presente, mi cuñado, etcétera. Es decir, que ese es un mundo que no me es desconocido. Pero claro, después mi vida como sacerdote ha tenido tantos caminos, tantas tareas y tal, que no he estado dedicado. En la mayoría de los lugares donde he estado tampoco había hermandad y cofradía. Claro, llega ahora a Marbella y te encuentras con 6 cofradías de Semana Santa, más el Resucitado y la Virgen de la Victoria, en el propio templo parroquial, vamos, y te das cuenta y dices, madre, esto es una explosión de hermandad y cofradía. Y lo llevas bien. Lo único que ocurre es que, es decir, normalmente, el interés del pastor no coincide al 100% con el interés, digamos, del cofrade.
pero no, tampoco son intereses enfrentados, sino intereses que hay que conseguir unir y complementar. Y la tarea que a nosotros nos toca, la podemos profundizar el resto, es, como su nombre indica, somos conciliarios, es aconsejar. Las cofradías precisamente son asociaciones públicas de fieles, es lo máximo jurídicamente que se da en la Iglesia. No hay un grupo que tenga mayor autonomía, mayor responsabilidad, es decir, que tenga, digamos, más derechos y a la vez, por supuesto, más deberes que una hermandad de cofradía. Yo creo que los cofrades a veces no son conscientes de eso. Pero, a la vez, digamos, tienen que ser un testimonio público de la fe de la Iglesia. Y a nosotros, los conciliarios, lo que nos toca es animarle continuamente, digamos, estar ahí diciéndole, mira, que no se nos puede olvidar lo principal y fundamental, que es, digamos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que en eso, que ahí se funde, digamos, toda la doctrina cristiana, todo el Evangelio. Además, Pepe, tú tienes la experiencia de haber sido administrador eclesiástico de una cofradía en Málaga, en la Pollenica. Bueno, siendo economo diocesano, don Antonio Dorado, he estado en 3. Es decir, cuando por problemas las cofradías hay que intervenirlas, el señor obispo me pidió primero con el Calvario de Málaga, por un problema patrimonial, se habían echado abajo la capilla y había problemas con la Junta de Andalucía, después con la Pollenica de Marbella y con el Rocío, es decir, con 3 cofradías. Que era, ¿La Pollenica de Marbella? La Pollenica de Málaga, perdón, con la cual he tenido es decir, al principio entra un poco regular porque es un momento difícil, pero con los que mantengo una estrechísima amistad porque al final te das cuenta que al final que las personas somos todas muy parecidas y superados, digamos, los problemas que crean tensiones, al final lo más hermoso es la fraternidad, ¿no? y la comunión, ¿no? Sí, yo siempre he concebido las cofradías. Yo, como has dicho antes, soy de Toledo. En Toledo hay muchas hermandades y cofradías. Lo que pasa es que, bueno, se vive de otra manera, un poco más serena. Quizá que, por ejemplo, como dato, mi madre era miembro de 9 hermandades en un pueblo de 10.000 habitantes. Eso son muchas, ¿verdad? Bueno, pues siempre he concebido las cofradías y las hermandades como si fuera un sistema planetario en torno al centro que es Jesucristo, y en torno a ello andamos todos, también las cofradías. Las cofradías son, pues, una asociación, un grupo de fieles cristianos, por tanto, pero en los que hay de todo. Los hay más cercanos dando vueltas a Jesucristo, los hay un poquito más alejados, que vienen un día al año. Los planetas dan vueltas en torno al Sol, algunos tardan un mes y otros tardan 10 años en dar la vuelta. Pues algo así nos pasa a todos los cristianos, ¿no? Pues en las cofradías ocurre igual, hay de todo, hay de todo. Entonces se trata de aprovechar para que esos que están más lejos, si es posible, den un saltito a una órbita un poco más cercana. Yo siempre lo he vivido así. En otros momentos escuchaba a algunos hermanos sacerdotes como diciendo, aquí no hay nada valioso en las cofradías. Y siempre lo he visto un error tan grande, porque claro que hay valioso. Y hay cosas, pues, que hay que mejorarlas. ¿Cuál es nuestra tarea de curas y la que siempre he tratado de vivir? Pues tratar de ayudar, tratar de iluminar, animar a que se dé un pasito hacia adentro de la comunidad cristiana. Y creo que esa es nuestra labor, y empezar, pues, por ejemplo, pues que las juntas de gobierno reciban por nuestra parte su aporte, su iluminación, el afecto necesario de la comunidad, porque eso también es preciso que lo sientan. Si sienten como que ellas son una cosa diferente de la comunidad, aquello va cada vez más lejos. Pero si sienten el afecto a través del cura y demás miembros, van notando que cada vez participan con más gusto de la vida de la comunidad y no solo de la vida de la cofradía. Y yo lo he vivido siempre con mucho gusto, sin juzgarles como diciendo, esto no vale para nada. No, esto es lo que es. Ahora vamos a ver cómo tratamos de inyectar más evangelio también en sus corazones. Yo, bueno, ya que hemos hablado de nuestras familias, mi familia no es muy cofrade, no es anticofrade, pero no es muy cofrade. Yo me acuerdo que mi padre se vinculó mucho a la Cofradía de la Esperanza porque fue el arquitecto de la iglesia. Él ya se hizo hermano, fue hombre de trono, salió mi hermano Pablo también. Y luego yo la verdad que, bueno, siempre me ha gustado la Semana Santa de Málaga, tampoco soy muy capillita, pero bueno, me ha gustado.
me emocionó siempre ver al cautivo, a la Virgen de la Esperanza, al rico. Y luego como sacerdote, pues bueno, yo creo que nuestra tarea siempre es atraer, ¿no? Y siempre por las buenas, ¿no? Por las malas se consigue muy poco. Y yo creo que con los cofrades, pues yo creo que son pues otros feligreses más, ¿no? Yo particularmente aquí en Marbella con el Calvario, la verdad que tenemos muy buena relación. Y bueno, de hecho, pues con Jesús, con Joaquín, con Carmina, con todos nos llevamos muy bien. El hijo pequeño de Jesús, por ejemplo, está en el grupo de Semillitas, que es el grupo de perseverancia. Ellos me gustaría que colaborasen más, la verdad. Pero bueno, son colaboradores. Cuando hay algún evento, pues ellos colaboran con Cáritas. Cuando hay alguna paella, pues siempre mandan gente. Hace poco tuvimos la paella Manos Unidas, pues vino un grupito de la cofradía. O sea que también yo le insisto mucho, mira, que tenemos que tener la sabatina mensual, la misa de la cofradía, y yo creo que vamos por un buen camino. O sea, la velocidad, pues bueno, la pone, es que es un grupo humano muy grande. También a veces la Junta de Gobierno está muy comprometida y los demás pues muy poco. Ellos también a veces se quejan, ¿no?, de que les cuesta tirar de todo el grueso de los hermanos. Pero bueno, yo ahora también desde hace varios años pusimos, como la iglesia es el Calvario y había un Cristo muy moderno, pues se puso el Cristo de la cofradía, la Virgen del Calvario, San Juan, ahí en el presbiterio. Y la verdad que eso gusta mucho a la feligresía, porque bueno, la iglesia del Calvario, y está el Calvario al completo. Y yo creo que poco a poco se ha generado un cariño que ya existía y se ha acrecentado entre la feligresía, los hermanos cofrades, y bueno, yo creo que se van buscando sinergias entre la parroquia, la hermandad, y muy bien. Yo hablo mucho con lo de la cofradía, también a veces he invitado a algunos hermanos a hacer el retiro de Maús, lo han hecho también, o sea que hay una relación muy fluida, muy positiva. Una cosa que no quería se me olvidara, es decir, después llevo 2 años y poco aquí en Marbella, uno de los retos que se planteaba era, digamos, el tema de los jóvenes en la parroquia. Y ahora hay un grupo importante de jóvenes en la parroquia y vienen del mundo de las cofradías. Empezamos con una reunión de formación de los acólitos, un poco para que se den cuenta la tarea tan preciosa que tienen, es decir, que no es salir de cualquier manera, es que el acto litúrgico que hemos celebrado ahora lo sacamos a la calle, todo eso se sienten importantísimo, ¿no? Llevando su cirial, el incienso, es decir, todo eso. Bueno, ¿y cuál es el resultado? Que con mucho trabajo, pero también con mucha generosidad por parte de todo, también de la hermandad y de, bueno, a la JMJ de Lisboa van pues 40 y tantos jóvenes de la nación, y el porcentaje es altísimo. Yo creo que el 90% son cofrades. Además tienes un jefe de acólitos extraordinario, Juan José. Sí. Muy comprometido. Y muy Raúl, riguroso. Juanjo y Raúl son dos personas que trabajan muy bien. Y después estos críos que ya al final, después de 3 años, ya te conocen, le conocen. Y yo voy un poco también en la línea de lo que decían. Es decir, hay una verdadera amistad y una verdadera, es decir, sintonía y comunicación. Es decir, del cariño de ellos hacia ti y de tú hacia ellos. Y pero además porque son personas cercanas, son gente de nuestra comunidad que tienen su... Y que también ellos lo pasan mal, porque a ellos les encantaría que cualquier cosa que organizan, pues que los 1000 hermanos estuvieran allí, pero eso es muy difícil. Bueno, tenemos una segunda parte de este programa al paso, pero lo que vamos a hacer es una pausa breve y regresamos hablando de Semana Santa.